este video vamos a hablar de un par de integrales que sí se deducen de la derivación. Miremos que se deducen directamente de la derivación. Realmente todas se deducen de la derivada. Pero bueno, aquí tenemos la derivada de tangente de una función o de un ángulo. Sabíamos que era secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. De ahí entonces podemos deducir inmediatamente que la integral de esta función de secante cuadrado de un ángulo por la derivada del ángulo va a ser igual a tangente de ese ángulo. Miren, si derivamos esto, obviamente obtenemos esto que tenemos aquí en amarillo. Y lo mismo sucede con cotangente. La derivada de cotangente era menos cosecante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. O sea que si integramos esto de aquí, pues vamos a obtener entonces, obviamente, esto de acá. Aquí me faltó poner este signo y usualmente vamos a encontrar la fórmula con el signo aplicado a la cotangente. Miren que en realidad si yo integro menos cosecante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, llego a cotangente. Pero a mí no me interesa tener el menos en la integral, entonces se lo paso a la derivada. Aquí tener ese menos es como tenerlo por fuera y pasarlo aquí. O sea, es válido. Entonces vamos a tener este par de fórmulas. Y es que la integral de secante cuadrado de un ángulo por la derivada de ese ángulo va a ser la tangente del ángulo, y que la integral de cosecante cuadrado de un ángulo por la derivada de ese ángulo es menos cotangente de ese ángulo. Vamos entonces a ver a continuación las dos integrales más simples que se generan de este par de fórmulas. ¿Cuáles son esas dos integrales? La integral de secante cuadrado y la integral de cosecante cuadrado. Entonces tenemos que la integral de secante cuadrado de x va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a tangente de x más c. Miren que yendo a esta fórmula deberíamos tener secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Aquí nuestro ángulo es ¿quién? X. Aquí vamos a decir que f de x es x y que la derivada del ángulo, que es f' de x, es 1. Miren que tenemos secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, que es 1. Aquí tenemos un 1 implícitamente, ¿cierto? Entonces tenemos 1 por secante cuadrado, pues obviamente no lo ponemos, entonces queda secante cuadrado. Entonces, como tenemos la fórmula con todos sus elementos, vamos a decir que es tangente del ángulo, en este caso de x. Para el caso de cosecante cuadrado es similar. En el caso de cosecante cuadrado vamos a tener de x igual a menos cotangente de x más c. De nuevo, aquí nuestro ángulo es x, la derivada del ángulo es 1 y aquí tenemos para la fórmula cosecante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, cosecante cuadrado de este ángulo por la derivada de este ángulo, que es 1, está, y nuevamente decimos implícitamente. Entonces simplemente aplicamos la fórmula y decimos que es menos cotangente del ángulo más c. Pero vamos a ver casos más complejos. Y lo que hagamos para secante cuadrado, para cosecante cuadrado, en realidad es similar. Lo único que cambia es que en un caso la respuesta va a ser con tangente y en el otro va a ser con menos cotangente. Supongamos que tenemos que encontrar la integral de secante cuadrado de 8x. En este caso vamos entonces a identificar que el ángulo va a ser 8x y que la derivada de ese ángulo es 8. Miremos que según esta fórmula debemos tener secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo y no tenemos la derivada del ángulo, que es 8. Como no la tenemos, pues la ingresamos. Vamos a tener secante cuadrado de 8x que multiplica a 8 por dx. Pero como ingresamos ese 8 a multiplicar, tenemos entonces que eliminarlo dividiendo. Y digo eliminarlo simbólicamente porque la idea no es que lo eliminemos, sino mostrar que al dividir por ese 8 pues no alteramos la expresión original, que es esta. Entonces miren, si yo cogiera un octavo con 8 y lo multiplicara, nos daría exactamente esta expresión. Aquí entonces ya sí tenemos la integral con los elementos que necesitamos. Tenemos secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces sí podemos aplicar la fórmula y vamos a tener un octavo de la tangente de ese ángulo, que en este caso es 8x, y sumamos c.
De hecho, en general, siempre vamos a decir que secante al cuadrado de un ángulo cuya, atención, derivada sea un número, como en este caso, miren que nos dio 8 la derivada, cuya derivada sea un número, va a ser igual a la tangente de ese ángulo dividida por ese número. O sea que si tenemos, por ejemplo, y ya no lo hagamos con secante, lo mismo para cosecante, vamos a hacerlo entonces con cosecante. Si tuviéramos cosecante cuadrado de AX, que es cualquier número acompañando a la X, miren, cosecante cuadrado de AX de X, vamos a decir que es igual a menos cotangente del ángulo, menos cotangente de AX en este caso, más C, dividimos a esta cotangente por la derivada del ángulo, porque la derivada de este ángulo es una constante, es A sobre A. Veamos si eso en realidad sí cumple con todo lo que dijimos en esta fórmula. Si tenemos f de x igual a x, la derivada de f de x va a ser a. Y no tenemos, miren, o la derivada del ángulo, no tenemos la fórmula exacta como la queremos, porque la fórmula exacta nos dice que tenemos que tener cosecante al cuadrado por la derivada del ángulo. Y aquí la derivada del ángulo no está. Es como no está, se la adicionamos. Vamos a tener integral de cosecante cuadrado de AX. ¿Por qué la podemos adicionar entre otras? Porque es un número. Que si fuera una función, tendríamos que poner la función y dividir por la función por fuera. No nos sirve, porque no podemos sacar una función de una integral. Entonces vamos a tener aquí esto así. Y como adicioné esta A, se la debo quitar dividiendo, porque la ingresé multiplicando. Entonces nos queda 1 sobre A. Y esta integral, si es cosecante del ángulo por la derivada del ángulo, entonces vamos a poder escribir menos cotangente de ese ángulo más C. Y esto es precisamente esto que teníamos acá. Entonces memoricemos eso. Cada que tengamos la integral de secante al cuadrado de un ángulo y cosecante al cuadrado de un ángulo, vamos a poder usar estas fórmulas. Vamos a decir en el caso de secante cuadrado que es tangente, y en el de cosecante que es menos cotangente, dividido por la derivada, atención, de ese ángulo, siempre que la derivada sea un número. Entonces, si tenemos algo, y volvamos al caso de secante, por ejemplo, secante de una recta cualquiera, vamos a escoger que esa recta sea 2x más 1. Entonces tenemos la integral de secante al cuadrado de 2x más 1 de x. Vamos entonces a decir que esa integral es simplemente la tangente de ese ángulo, que es 2x más 1 más c, y dividimos esa tangente por la derivada. Miren cuánto es la derivada de 2x más 1, es 2. La derivada de 2x es 2 y la de 1 es 0, y dividimos por 2, pero dividir por 2 también se puede escribir como multiplicar por un medio. Esta va a ser la respuesta. Miren que en este caso nuestro f de x es 2x más 1, la derivada de f de x es 2. Necesitaríamos, para poder utilizar esta fórmula que tenemos aquí en amarillo, tener no solo secante cuadrado, sino también la derivada del ángulo, y no tenemos esa derivada, no tenemos el 2. Nuevamente lo ingresamos, como ya sabemos hacerlo, seguro, ya después de ver no solo este video, sino toda nuestra serie de videos. Vamos a multiplicar aquí por 2, vamos a dividir aquí por 2, y listo. Esto ya sí cumple con tener secante cuadrado de un ángulo por la derivada de un ángulo. Entonces nos queda un medio tangente de 2x más 1, que es precisamente lo que tenemos aquí arriba. Pero vamos entonces a mostrar ahora ejemplos poco más, o un ejemplo un poco más complejo. Vamos a realizarlo con cosecante, un ejemplo que nos va a permitir ser resuelto con esta fórmula, haciendo transformaciones o mediante sustitución. Supongamos que nos interesa encontrar la integral de cosecante cuadrado de raíz de x más 1 sobre raíz de x más 1. Miren, si queremos utilizar la segunda fórmula, esta que tenemos aquí, deberíamos tener cosecante cuadrado por la derivada del ángulo. Pero antes de ver si tenemos la derivada del ángulo o no, vamos a mostrar que aquí tenemos un producto en realidad reescribiendo la integral. Miren que yo voy a tener la integral de cosecante cuadrado de raíz de x más 1 por 1 sobre la raíz de x más 1 de x. Miren, yo puedo escribir este cociente como un producto para que veamos si de pronto sí tenemos esa derivada.
Entonces lo primero es identificar que aquí f de x es raíz de x más 1. Y que la derivada de f de x, o sea, la derivada del ángulo, es igual, vamos a hacerla aquí aparte. Miren, raíz de x más 1 en realidad es tener x más 1 a la 1 medio. Y si queremos derivar esto, vamos a decir que es igual a 1 medio que multiplica a x más 1, y a 1 medio le restamos 1, nos queda a la menos 1 medio. De aquí que esto inclusive lo podemos escribir como 1 sobre 2, y este x más 1 a la menos 1 medio, para que quede positivo, pues simplemente lo ponemos así, que es en realidad lo mismo que tener a 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1, porque x más 1 a la 1 medio es precisamente esa raíz. Entonces miren, ya tenemos la función que llamamos ángulo y la derivada de ese ángulo. ¿Será que está aquí? Sí, se parece mucho. Miren, tenemos 1 sobre raíz de x más 1. ¿Qué nos hace falta para que sea idéntico? Que aquí tuviese un 2. Entonces, como nos hace falta ese 2, vamos a agregárselo. Y como se lo agregué aquí dividiendo, pues se lo tengo que quitar para que la expresión se conserve mejor tal como es, multiplicando. Miren, yo podría cancelar este 2 con este 2 y volver a la expresión original, pero esa no es la idea. La idea es mostrar que ya aquí tenemos cosecante del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, como tenemos eso, vamos a tener 2 veces, en este caso, menos cotangente del ángulo. Y una vez 2 por menos cotangente, pues nos queda menos cotangente de ese ángulo, que en este caso es raíz de x más 1 más c. Y esta entonces es la respuesta a este problema. Vamos a ver qué hubiese pasado si lo hubiésemos solucionado mediante sustitución. ¿Será que llegamos a lo mismo? Claro que debemos llegar a lo mismo. Lo que varía es que mediante sustitución no tengo que hacer ninguna transformación, como vamos a ver a continuación. Vemos en este caso, la variable va a ser el ángulo. Y siempre que hemos visto funciones trigonométricas, hemos dicho que la sustitución la vamos a hacer por el ángulo. En este caso, t es raíz de x más 1. La derivada de t con respecto a x ya sabemos que es 1 sobre 2 raíz de x más 1, porque la habíamos hecho. De aquí nos interesa despejar a dx. Podemos decir entonces que dx es igual a 2 veces raíz de x más 1 de t. Miren, producto de medios igual a producto de extremos. De t por esto tiene que ser igual a de x por 1. Aquí está, entonces de x. Estos dos elementos son los que sustituimos en la integral. Lo demás lo dejamos quieto y vemos al final qué hacer. Vamos a tener integral de cosecante. Miren que no hemos hecho ninguna transformación de la integral hasta ahora de t. Cuando digo transformaciones para llevarla a esta fórmula, cosecante cuadrado de t dx, miren que dx es 2 veces la raíz de x más 1 de t, y abajo en el denominador lo que tenemos es raíz de x más 1, y decimos que no hacemos nada con este sino hasta el final. Miren que sucede aquí al final, que este y este se cancelan. Entonces nos queda, finalmente, ya no necesito la sustitución, simplemente dejemos apuntado, eso sí, que t es la raíz de x más 1. Miren, vamos a tener entonces 2 veces la integral, este 2 lo puedo sacar de la integral, de cosecante cuadrado de t. Y ya sabemos que la integral de cosecante cuadrado no es más que menos cotangente. Acá vamos a tener menos cotangente por 2 menos 2 cotangente de t más c. Obviamente nuestra integral no nos interesa en términos de t, sino en términos de x. Como t es raíz de x más 1, entonces lo sustituyo, vamos a tener menos 2 cotangente de raíz de x más 1 y esto más c. Obviamente esto nos dio igual a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Diferencia entre un método y otro es que aquí no tenemos que identificar claramente la fórmula, simplemente sí saber encontrar ya esta integral que ya la memorizamos y listo. Lo que pasa es que esta toma más tiempo porque tenemos que introducir más pasos para poder resolver la integral. Escoger un método u otro depende de la habilidad de cada uno de ustedes.